Giras la llave o pulsas el botón de arranque. El motor cobra vida. Pero delante de ti no hay velocidad. No hay nivel de combustible. No hay cuentavueltas. No hay testigos claros. Tal vez el cuadro está completamente negro. Tal vez se enciende unos segundos y se apaga. O quizá las agujas se vuelven locas, la pantalla central parpadea, y el coche parece tener problemas que en realidad no existen. La reacción más común es pensar, se ha roto el cuadro, y a veces es cierto. Pero cambiarlo sin investigar puede convertir una avería sencilla en una factura mucho mayor, porque el cuadro de instrumentos no es solo un conjunto de relojes. Recibe alimentación eléctrica, se comunica con otros módulos, muestra avisos importantes y, según la versión del Polo, puede estar vinculado a datos del vehículo que no se sustituyen sin más. Cuando no funciona el cuadro de instrumentos en Volkswagen Polo, la pregunta no debería ser únicamente ¿qué pieza ha fallado? La pregunta útil es otra. ¿El cuadro está muerto o simplemente no está recibiendo la energía, la señal o la información que necesita para funcionar? La diferencia importa mucho. Un fusible con mal contacto, una batería descargada, una masa deficiente o humedad en un conector pueden dejar el cuadro apagado o inestable. Y al mismo tiempo, el motor puede arrancar perfectamente. Eso desconcierta, porque parece imposible que un coche circule con el tablero sin vida. Sin embargo, el motor, la unidad de control, el inmovilizador y el cuadro no siempre fallan todos a la vez, ni dependen exactamente del mismo circuito. Lo primero es observar el síntoma con precisión. Un cuadro completamente apagado no cuenta la misma historia que un cuadro iluminado con agujas inmóviles. Si no aparece ninguna luz, ninguna pantalla y ningún testigo al poner el contacto, conviene pensar antes en alimentación, fusibles, conexiones o el propio módulo del cuadro. Si se ilumina, pero no muestra velocidad o combustible, puede haber un problema de comunicación o una señal que no llega. Si se reinicia al arrancar, baja el brillo, se apaga al usar las luces o revive al golpear un bache. La sospecha cambia otra vez. Ahí la tensión y los contactos tienen mucho que decir. También hay que fijarse en qué más ocurre dentro del coche. ¿Funciona la radio? ¿Se enciende el climatizador? ¿Van los elevalunas? ¿Hay problemas al cerrar con mando? ¿Aparecen mensajes extraños en la pantalla? ¿El vehículo arranca con normalidad? Si varios sistemas eléctricos se comportan de forma irregular, probablemente no estás ante un fallo aislado del cuadro. Si todo lo demás funciona y solo falla el panel, la investigación se estrecha, pero todavía no autoriza a culpar al cuadro sin revisar lo básico. Hay un detalle que suele engañar. La iluminación del cuadro puede funcionar aunque la electrónica interna no esté trabajando bien. Ver una zona iluminada no significa que el módulo esté comunicando correctamente con el vehículo. Del mismo modo, que aparezcan algunos testigos no confirma que todas las funciones estén activas. En algunos fallos, el panel puede encenderse, mostrar símbolos sin sentido, dejar las agujas en cero o perder solo la pantalla central. Antes de tocar nada, conviene recordar que circular sin cuadro no es una simple incomodidad. Sin velocímetro, no puedes comprobar la velocidad real. Sin avisos fiables de temperatura, presión de aceite, carga de batería, combustible, frenos, ABS o dirección asistida, podrías ignorar una alerta importante. Si el cuadro se apaga en marcha y no sabes si el coche tiene otros síntomas, lo prudente es reducir riesgos y evitar usarlo más de lo necesario hasta entender qué ocurre. Y si aparecen avisos rojos, olor a quemado, humo, fallos de dirección, frenada anormal o el motor se comporta de forma extraña, no hay motivo para seguir investigando en carretera. El siguiente sospechoso es la batería. Incluso cuando el coche arranca, mucha gente descarta la batería porque el motor gira y enciende. Pero una batería debilitada puede provocar caídas de tensión durante el arranque. Ese instante exige mucha energía. Los módulos electrónicos son sensibles a una alimentación inestable y pueden reiniciarse, perder comunicación o arrancar en un estado errático.
Por eso, un cuadro puede parpadear justo al poner el contacto, apagarse durante el arranque y volver después, o mostrar fallos aparentemente aleatorios tras varios días sin usar el coche. No hace falta inventar conclusiones a partir de una sola señal. Mira si el arranque es lento, si las luces interiores bajan mucho de intensidad, si el cierre centralizado se comporta de forma irregular, o si han aparecido avisos eléctricos que antes no estaban. Revisa visualmente los bornes de batería. Deben estar firmes, limpios y sin corrosión evidente. Un terminal flojo puede dar problemas caprichosos. Un día todo parece normal, y al siguiente, el cuadro no responde. También importa el cable negativo y sus puntos de masa, porque la corriente necesita regresar correctamente. Una masa deficiente puede imitar averías mucho más complejas. Si tienes conocimientos y un instrumento adecuado, medir el estado de la alimentación puede aportar más información que adivinar, pero la medición debe interpretarse con contexto. Una lectura aparentemente aceptable en reposo no garantiza que la batería se comporte bien bajo carga, ni que el alternador cargue como debe. Si no estás acostumbrado a trabajar con electricidad del automóvil, una comprobación de batería y sistema de carga en un taller suele ser rápida y puede evitar muchas vueltas. Después, llegan los fusibles. Es fácil caer en una trampa. Sacar un fusible, mirarlo a contraluz, ver el filamento aparentemente entero y declarar que está bien. Pero, un fusible puede tener un mal contacto, una fisura difícil de ver o recibir alimentación incorrecta. Además, no todos los Volkswagen Polo tienen la misma distribución de cajas de fusibles, ni asignan los circuitos de la misma manera. Depende de la generación, año, motor, equipamiento y mercado. Por eso, buscar en Internet el fusible del cuadro del Polo y colocar uno cualquiera basándose en una foto puede ser un error. La referencia correcta es la documentación específica del coche o el esquema correspondiente a su versión. Y hay otra regla sencilla. Nunca sustituir un fusible por uno de mayor amperaje para probar. Un fusible está ahí para proteger el cableado y los módulos. Si se funde, hay que preguntarse por qué. Colocar uno más fuerte puede permitir que pase una corriente que el circuito no está preparado para soportar. El resultado puede dejar de ser un cuadro apagado y pasar a ser un daño eléctrico serio. Si un fusible relacionado con la alimentación del cuadro está fundido, sustituirlo por otro idéntico puede ser una prueba razonable. Pero solo si no hay señales de cortocircuito, humedad o cableado dañado. Si vuelve a fundirse, el problema no era el fusible. Era una protección avisando de algo más. Ahí conviene detenerse y buscar diagnóstico profesional, especialmente si hubo una instalación reciente de radio, alarma, cámara, cargador, iluminación adicional o cualquier accesorio conectado al sistema eléctrico. Los accesorios instalados después de fábrica merecen atención. Una toma USB añadida, una radio no original, un localizador, una alarma o un sistema de sonido pueden tomar corriente de un punto inadecuado o alterar una línea que no debía tocarse. El fallo no tiene por qué aparecer el mismo día de la instalación. Puede manifestarse semanas después, tras una vibración, un cambio de temperatura, o un cable que se ha rozado con una pieza metálica. Si el cuadro empezó a fallar poco después de una intervención eléctrica, ese dato vale más que muchas suposiciones. La humedad es otra causa frecuente de averías intermitentes. No siempre hay una inundación evidente. Puede bastar una filtración pequeña, condensación persistente, un parabrisas mal sellado, agua tras un lavado intenso o humedad acumulada bajo una zona del salpicadero. El agua y la electricidad rara vez producen un fallo limpio y lógico. A veces el coche funciona varios días, luego aparecen testigos, después el cuadro se apaga y, cuando todo se seca, parece recuperarse. Esa aparente mejoría no significa que el problema haya desaparecido. La corrosión en terminales y conectores puede seguir avanzando. Presta atención a pistas como olor a humedad, moqueta mojada, vaho excesivo en el interior, marcas de agua, residuos verdosos en conectores visibles o fallos que aparecen tras lluvia. No conviene desmontar medio salpicadero sin experiencia.
porque los plásticos, conectores, airbags y cableados requieren cuidado. Pero identificar la relación entre humedad y fallo puede orientar rápidamente a quien haga la diagnosis. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el cuadro enciende pero la información no es fiable? Por ejemplo, las agujas se quedan en cero, el indicador de combustible baja y sube sin motivo, el cuentakilómetros no muestra datos o aparecen varios testigos a la vez. En ese escenario, ya no basta con pensar en alimentación. El cuadro necesita recibir información de distintos sensores y unidades de control mediante la red electrónica del vehículo. Si esa comunicación se interrumpe, el panel puede estar perfectamente alimentado y, aún así, no saber qué mostrar. La red de comunicación del coche conecta módulos que deben intercambiar datos. Motor, frenos, dirección, confort, puerta, ABS y otros según equipamiento. No hace falta entender toda la arquitectura electrónica para captar la idea esencial. Si un módulo deja de responder, si hay un cableado dañado o si la red tiene una interferencia, el cuadro puede mostrar síntomas que parecen propios, aunque la causa esté en otro lugar. Por eso, los códigos de avería son un punto de decisión, no una sentencia automática. Un lector de diagnosis puede revelar si el cuadro responde, si otros módulos lo detectan y si existen errores de comunicación o baja tensión registrados. Pero también hay que interpretar esos códigos con cuidado. Un error guardado de tensión baja puede ser consecuencia de una batería descargada, no necesariamente de un cuadro roto. Un código de falta de comunicación puede venir de un conector, de una alimentación ausente, de una masa deficiente o de un módulo que realmente ha fallado. La diferencia la marca el conjunto. Si el problema apareció después de agotar la batería, cambiarla, arrancar con pinzas, hacer una reparación eléctrica o desconectar algún componente, hay que considerar primero una alteración de alimentación, configuración o comunicación. Si apareció tras un golpe, una filtración de agua o una intervención detrás del salpicadero, los conectores y el cableado ganan importancia. Si el fallo es progresivo y afecta solo al cuadro, sin otros síntomas externos, la avería interna del propio módulo se vuelve más plausible. A veces, el cuadro se reinicia mientras conduces. Las agujas caen, se encienden muchas luces durante un instante, la pantalla se queda negra y luego todo vuelve. Es tentador llamarlo fallo electrónico y dejarlo ahí, pero ese patrón suele pedir una revisión de tensión, masa y conexiones antes de condenar el panel. Un reinicio se parece mucho a un corte breve de alimentación. Puede deberse a una conexión fatigada que se mueve con vibraciones, a una batería en mal estado, a un problema de carga o a un conector con corrosión. En cambio, si el cuadro recibe alimentación estable, no hay fusibles ni masas anómalas. La diagnosis confirma que el módulo no responde o registra fallos internos persistentes. Entonces, sí puede ser necesario reparar o sustituir el conjunto. Y aquí aparece otro punto delicado. El cuadro no es una pieza universal que se cambia como una bombilla. Según la versión del vehículo, puede contener o estar relacionado con kilometraje, datos de inmovilizador, configuraciones, avisos de mantenimiento y compatibilidades concretas. Comprar un cuadro usado por su aspecto o por una referencia parecida puede traer más problemas que soluciones. Puede no ser compatible, puede requerir adaptación, puede mostrar información incorrecta o impedir que el vehículo funcione como debe. También hay implicaciones legales y prácticas relacionadas con el kilometraje y la identificación del vehículo. Por eso, cuando se llega a la sustitución, es importante que el taller compruebe la referencia exacta, la compatibilidad y la posibilidad real de adaptación antes de instalar nada. Reparar el cuadro original puede ser preferible en ciertos casos, porque conserva la unidad del vehículo y evita algunos problemas de codificación. Pero no todas las averías son reparables de la misma forma, ni todos los servicios tienen el mismo nivel de calidad. Una reparación seria empieza por confirmar que la avería está dentro del cuadro, no por cambiar componentes al azar. Si alguien propone sustituirlo sin haber comprobado alimentación,
fusibles, masas, conectores y comunicación, merece la pena pedir una explicación más clara. El orden correcto ahorra dinero porque va de lo simple a lo complejo. Primero se observa el comportamiento exacto. Después, se revisan batería, bornes, masas y fusibles adecuados. Luego, se buscan señales de humedad, manipulación o accesorios añadidos. Si todo eso parece correcto, la diagnosis permite saber si el cuadro está presente en la red del vehículo y qué otros módulos reportan problemas. Solo entonces tiene sentido hablar con fundamento de reparar o reemplazar el panel. Hay errores muy habituales que conviene evitar. Uno es desconectar la batería repetidamente, esperando que el coche se reinicie y se cure solo. A veces un reinicio temporal puede cambiar el síntoma, pero también puede borrar pistas, alterar ajustes o hacerte creer que la causa se ha resuelto cuando sigue ahí. Otro error es manipular conectores con el contacto puesto. Los módulos electrónicos no agradecen conexiones y desconexiones improvisadas bajo tensión. También es mala idea usar lámparas de prueba o herramientas inadecuadas en circuitos electrónicos si no se sabe exactamente qué se está comprobando. Y sobre todo, no conviene normalizar el fallo. Hay conductores que continúan usando el coche sin cuadro porque el motor va bien. Pero el cuadro es el lugar donde el vehículo te habla. Si desaparecen los avisos, puedes perder información crítica antes de notar un problema mecánico por otros medios. Puede que el coche sea utilizable para moverlo a un lugar seguro o llevarlo a revisión, pero no debería convertirse en una condición permanente de uso. Si el motor no arranca y el cuadro tampoco da señales, la prioridad cambia. En ese caso, hay más razones para revisar alimentación general, batería, conexiones principales, fusibles relevantes y posibles problemas de inmovilizador o comunicación. Si el motor arranca y el cuadro está completamente negro, sigue habiendo que revisar esas bases, pero es posible que el fallo esté más localizado. Si solo falla una aguja, una pantalla o un indicador concreto, el diagnóstico puede incluir el propio cuadro, señales de sensores y comunicación con otros módulos. Parecen casos similares, pero no lo son. Por eso, cuando no funciona el cuadro de instrumentos en Volkswagen Polo, la mejor estrategia no es buscar una única causa universal. Un Polo de una generación puede tener una arquitectura distinta a la de otro. Y el equipamiento cambia mucho el recorrido de la señal y la alimentación. Lo que sí se mantiene es la lógica. Comprobar primero qué recibe el cuadro, después qué información intercambia y por último, si el propio módulo puede estar averiado. Cuando hables con un taller, describe el fallo de forma concreta. No basta con decir, no va el tablero. Explica si está totalmente apagado o parcialmente encendido, si ocurre al arrancar o en marcha, si el coche estuvo parado, si hubo lluvia, lavado, cambio de batería, instalación de accesorios o trabajos eléctricos. Menciona si otros sistemas fallan y si el problema aparece con baches, con calor, con frío o al encender consumidores eléctricos. Esa información puede ahorrar bastante tiempo de diagnóstico. La salida más barata no siempre será un fusible. Y la más cara, no siempre será un cuadro nuevo. Pero empezar por una secuencia lógica evita reemplazar piezas buenas. Si hay baja tensión, mala masa, un conector oxidado o una alimentación interrumpida, reparar el cuadro no resolverá nada. Si la alimentación y la comunicación son correctas y el módulo falla internamente, seguir cambiando fusibles tampoco servirá. El objetivo no es adivinar, es separar una avería externa y corregible de un problema electrónico que necesita equipo especializado. Y cuando el cuadro vuelve a encender, no te conformes solo con ver luces. Comprueba que recupera datos coherentes, que no se reinicia, que los testigos hacen su comprobación normal y que no quedan avisos persistentes. Porque un cuadro funcionando a medias puede ser casi tan peligroso como un cuadro completamente apagado.